¿Qué tal, amigos? Un gusto saludarles, esperando que todos ustedes se encuentren muy bien. Soy Miguel Ángel Martínez Uc y les doy la bienvenida a este su programa de consultorio fiscal, en donde hoy tenemos un tema, pues, como todos, muy importante en el ámbito fiscal que tiene que ver con la declaración informativa de operaciones con partes relacionadas. Bueno, es una declaración en la cual, pues aunque podemos hablar que es informativa, pero hay que tener muchos cuidados respecto de cómo se elabora esta declaración, en la cual vamos a platicar el día de hoy de estos puntos importantes, consideraciones que hay que tener para el adecuado llenado de esa declaración, presentar adecuadamente la información y sobre todo que no generemos pues, alertas ante las autoridades fiscales e incluso ante otras autoridades que tienen que ver con temas de lavado de dinero. Y bueno, para hablar de este tema, contamos hoy con el apoyo, la presencia de la maestra Adriana Hernández Hernández. Maestra, muchas gracias por estar en tu programa. Muchas gracias por la invitación, maestro. Es un honor que me hayan invitado. Yo crecí viendo este programa mientras era estudiante y pues ahora estamos de este lado. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a usted. Y pues bueno, les comparto un poco de la trayectoria de la maestra Adriana Hernández Hernández. Es licenciada en Contaduría Certificada y especialista en Fiscal. Es licenciada en Contaduría Pública por la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Es especialista en Fiscal, egresada de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Contaduría, de también nuestra querida UNAM. Es certificada por la Asociación Mexicana de Contadores Públicos del Distrito Federal y también es socia en el despacho Transfer Purchasing Service Sociedad Civil y ex expositora en la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, así como también autora de diversos artículos especializados en el ámbito fiscal y sobre todo y medularmente en esta parte de precios de transferencia y partes relacionadas, ¿no, maestra? Así es, una trayectoria ya de más de 20 años dedicándome a la parte de precios de transferencia y partes relacionadas, consultoría, elaboración, asesoría. Entonces, claro, pues con todo gusto. Digo yo que ya nosotros, o la parte fiscal se ha vuelto también como un poco como siendo una analogía como los médicos, ¿no? El especialista, está el médico especialista en el ojo izquierdo, en el ojo derecho, en la nariz, en la boca, todo eso, ¿no? Igual aquí en la materia fiscal, esta parte de precios de transferencias, de partes relacionadas, es una parte muy especializada, ¿no? También. Así es, a los que nos apasiona el fiscal como a usted, maestro, pues sabemos que es un mundo muy vasto, ¿no? Entonces sí, efectivamente nos hemos ido subespecializando de cierta Claro. manera en algunos tópicos muy específicos. Muy bien, pues en este tema de lo que es esta declaración informativa de las operaciones entre partes relacionadas, pues bueno, no es nuevo en nuestro país, pero ha tenido algunos cambios trascendentales respecto de de cuando se originó esta obligación a como ya la tenemos ahorita, que son cambios, todos debemos de saberlos porque aunque son relativamente nuevos, pues no todos tienen el conocimiento y se encuentran con sorpresas, ¿no? Cuando les tocan la puerta y la autoridad hace revisiones y dice, oye, tú no me declaraste las operaciones de partes relacionadas, ¿no? Entonces, ha tenido algunos cambios. ¿Desde cuándo se origina esta obligación, maestra, de presentar esta información a las autoridades? Claro, como comentas, maestro, este tema de partes relacionadas, precios de transferencia, pues no es realmente nuevo, ¿no? Tiene reglas dentro de nuestra legislación fiscal desde el año del 97. Es cuando nace el régimen de precios de transferencia como obligatorio para los contribuyentes. Sin embargo, la declaración informativa nace un poco después. Se origina a partir del año 2000. Esta declaración informativa de operaciones con partes relacionadas en su origen abarcaba únicamente a las partes relacionadas residentes en el extranjero. El régimen era para todos, pero la información que había que presentar ante el fisco era únicamente de esas operaciones con el extranjero. Sin embargo, desde el año 2022 ya tenemos la obligación de informar de nuestras operaciones con partes relacionadas nacionales, que ese es uno de los cambios más importantes que ha tenido el régimen en los años recientes, que pues estamos siendo objeto de fiscalización en ese sentido y pues uno de los primeros pasos es alimentar de información a los famosos modelos de riesgo que maneja el fisco.
Y pues eso es a través de la información que nosotros mismos entregamos como contribuyentes. Entonces, lo primero que tenemos que tener en mente es que ya sea que contemos con partes relacionadas residentes en el extranjero o partes relacionadas residentes en territorio nacional o ambas, tenemos la obligación de presentar esta declaración informativa. Claro, claro. Y bueno, ahorita que estamos hablando de este tema de los cambios, también es importante, amigos, hacerles la aclaración que este programa lo estamos grabando previamente a su transmisión, hoy 24 de abril lo estamos grabando, aunque la obligación de presentar esta información se vence, no tiene un plazo de vencimiento. Así es, actualmente la obligación de presentar la declaración informativa de operaciones con partes relacionadas se vence el 15 de mayo. Claro. El 15 de mayo, que es una fecha muy relevante para todos los que nos dedicamos a este mundo, hay muchos vencimientos, pero uno de los importantes pues es el propio dictamen, ¿no? El dictamen fiscal se vence en la misma fecha, entonces es una fecha muy entretenida para el mundo fiscal. Claro. Además que también es del maestro. Ah, claro. Entonces también tiene su parte agradable, ¿no? Que es a todos los maestros, muchas felicidades por hoy, su día de la fecha de transmisión de este programa, que es 15 de mayo, ¿no? Regresando a lo que comentabas, maestra, estos cambios que se dieron, que pues todo esto nace de cuestiones de OCDE, el tema de precios de transferencia, que primero inició con partes relacionadas residentes en el extranjero, era cuando hace la obligación, y después ya se incorpora a también residentes en México. En este orden de ideas, fuera de la razón fiscalizadora de la autoridad, su interés fiscalizador que tiene la autoridad, por su origen, ¿tendrá alguna razón que de verdad sea productivo o alguna razón de carácter económico que pues básicamente nace para que no se vayan utilidades a los países origen en partes relacionadas? ¿Tendrá una razón aquí en México que también las partes relacionadas, si una empresa está en Ensenada y otra empresa está en Mérida o está en Tabasco o está en Aguascalientes y sean parte relacionada, ¿tendrá alguna razón? Claro que sí, maestro. Mira, como comentas, esto se origina desde el seno de la OCDE, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, una organización que agrupa países y que dicta ciertos lineamientos de política fiscal para esos países miembros. México, como país miembro desde el año del 95, pues acogió esas recomendaciones de la OCDE y las introdujo a nuestro marco fiscal vigente en ese momento. Y pues el origen efectivamente, al menos en México, fue fiscalizar las transacciones entre partes relacionadas residentes en el extranjero con la finalidad de proteger las bases gravables de impuestos sobre la renta y que no se vieran afectadas por un traslado de beneficios. Claro. Después, como comentas, se incorpora la legislación nacional, o se hace específico, tal vez se puntualiza hasta textualmente en la ley, de decir, esto también abarca las partes relacionadas nacionales. Y pues mucha gente se preguntaba, ¿qué pasa con un grupo nacional? Porque finalmente si es una operación entre partes relacionadas, pues lo que una acumula, la otra deduce. Claro. Lo que una paga, la otra lo cobra. Entonces, no se entendía como mucho la finalidad de esto de los grupos nacionales. Realmente sí tiene un trasfondo, sí tiene una razón de ser. ¿Por qué? Porque financieramente también es importante vigilar el precio de transferencia. Y en este momento, pues me gustaría platicarles qué es el precio de transferencia para aquellos que no estén tan familiarizados, ¿no? El precio de transferencia es tal cual el precio que se utiliza en transacciones entre partes relacionadas, el precio al cual transmitimos bienes, servicios o intangibles dentro de las empresas, generalmente de un mismo grupo. Entonces, el precio de transferencia pues es relevante no solo fiscalmente, sino financieramente. Un control adecuado financiero de costos y gastos de empresas, de grupos, pues tiene que identificar perfectamente costos, gastos de las actividades de cada uno de los participantes en el ente, en el grupo. Entonces, tiene una razón financiera efectivamente para saber si es rentable un negocio de entrada, ¿no? Muchos grupos se dividen a lo mejor en empresas por servicios, por distribución, por producción,
el que lleva las actividades financieras. Entonces, saber si realmente esa actividad es rentable y no está siendo como supletoria o subsidiada o tal vez hasta una carga financiera para el grupo. Financieramente hay una razón de ser. Fiscalmente sí hay un efecto importante. ¿Por qué? Porque nuestra ley fiscal no cuenta con una simetría fiscal. La ley del impuesto sobre la renta no es simétrica. No todo lo que es acumulable es deducible. Por supuesto. Ingresos acumulables, pues tenemos reglas de acumulación de los ingresos y todos sabemos que prácticamente todo se acumula, ¿no? Respiramos y acumulamos ingresos. Pero deducciones autorizadas, su nombre lo indica, autorizadas. Tenemos que tener las deducciones autorizadas por ley y que cumplan con requisitos de las deducciones. Y aún así tenemos un apartado de no deducibles. Entonces puede ser que una misma transacción para la persona que la acumula sea perfectamente acumulable, pero para la que la deduce no. Claro. O no en los mismos momentos, porque fiscalmente la deducción no es igual que una deducción contable. Tenemos montos, tenemos plazos, tenemos límites, tenemos porcentajes máximos autorizados. Incluso si financieramente estamos generando una pérdida, eso no significa que vamos a generar la misma pérdida fiscalmente hablando, o que podamos amortizar esa pérdida fiscalmente hablando, porque también hay reglas para la amortización de pérdidas. Entonces sí, dentro de un grupo nacional sí tiene una relevancia tanto fiscal como financiera el vigilar el precio de transferencia en las operaciones con esas partes relacionadas. Claro, y en eso que comenta, es importante considerar, cuando hablábamos de que quien tiene un ingreso lo va a acumular tal cual, pero al aparecer esta figura de precio de transferencia, puede que el que deduzca no va a deducir justamente lo que pagó, que el otro se acumuló. Ahí se rompe, o esa parte de precio de transferencia puede romper esa simetría, ¿no? Sí, o sea, adicionalmente de que existe deducciones autorizadas, requisitos de las deducciones y no deducibles, como parte de las transacciones entre partes relacionadas, hay requisitos adicionales, que es vigilar que esos precios que estamos utilizando en operaciones con partes relacionadas obedezcan a la realidad económica del mercado, de la situación financiera, incluso de la situación macroeconómica. Cuando esos precios se ven vulnerados por el hecho de ser partes relacionadas, se ven tal vez suavizados o incrementados por formar parte de una transacción intragrupo, pues lo que estamos haciendo es alterar la determinación del impuesto sobre la renta. O estamos incrementando ingresos acumulables o los estamos disminuyendo. O estamos incrementando deducciones autorizadas o las estamos disminuyendo. Y eso incide directamente en la base para la determinación del impuesto sobre la renta, que es lo que quiere proteger el fisco a través del régimen de precios de transferencia contemplado en nuestra ley del impuesto sobre la renta. Por supuesto, aquí, amigos, hay que tener presente que algunas costumbres ya están anacrónicas cuando de repente en un grupo empresarial mediano, pequeño, que el mismo grupo se va haciendo a través de empresas familiares, y nos dicen, oye, ¿por qué no le puedo vender más barato si tengo un interés con la empresa? Es empresa hermana, ¿no? Llegan a decir, somos los mismos, ¿por qué le tengo que vender como terceros si es mi empresa hermana, ¿no? Es como, por ejemplo, cuando la empresa le da precios especiales a los trabajadores, que bueno, nada más hago la analogía por el tema de darles precios especiales, eso es otra relación que se da, por supuesto, pero es lo que donde se rompe o no se comprende bien esta lógica que bien nos acaba de explicar, y eso hay que tener mucho cuidado, porque esa lógica que usamos, que luego le damos razón de negocio, queremos darle como un tipo de razón de negocio, a decir, oye, ¿por qué si yo vendo tazas y esta taza vale 20 pesos, pero a mi empresa hermana o a mi empresa de grupo, pues se la voy a dar en 15, ¿no? Por ser justamente esas visiones ya no son válidas, porque bueno, para eso está el tema de precios de transferencia y de partes relacionadas, para que esta tasa se venda igual como si fuera un tercero, cuidando ese interés o esa finalidad de la materia fiscal, ¿no? Claro, adicionado, pues ahora tenemos de moda, como lo acabas de comentar, el concepto de razón de negocios. O sea, el origen de crear una empresa, crear un negocio, dar de alta a una persona física es, pues, lucrar, tener una utilidad, generar un bien
o sea, trabajar para generar un algo. Y el fisco quiere participar de ese algo, porque, pues, regresando al origen del mundo fiscal, todos estamos obligados a contribuir para los gastos públicos de la Federación de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Entonces, ese principio de proporcionalidad es contribuir con lo que me toca. Y si yo altero de cierta manera las utilidades base para pago de impuestos sobre la renta a través de la manipulación del precio, pues ya no estoy contribuyendo proporcionalmente. Claro, incluso hasta se desvirtúa el cumplimiento del 31 fracción cuarta de la Constitución, ¿no? Por lo que nos acabas de comentar. Entonces, bueno, espero que estas ideas, porque a veces digo, creo que luego la materia fiscal es complicada transmitir las ideas, ¿no? Claro. No es como el amor. ¿Qué es el amor? No, explíquenmelo, conceptualícenmelo, defínenlo. A veces eso se convierte un poco complicado. Bien, entonces, esto es un poquito de los antecedentes y el porqué, ¿no? De pesos, de lo que son pesos de transferencia. Pero entonces nos faltaría un concepto, si nos podías dárnoslos, en el tema de lo que es la parte relacionada, ¿no? Por supuesto. Para que nazca el peso de transferencia, ¿no? Sí, como decíamos, el precio de transferencia surge en las operaciones entre partes relacionadas, pero ¿qué son las partes relacionadas? Las partes relacionadas van a ser aquellas personas físicas o morales que se vinculan unas con otras. Nosotros tenemos claro quién es nuestra familia, nuestra mamá, nuestra hermana, nuestra pareja, nuestros hijos. En el mismo sentido, debiéramos tener claro quién es nuestra familia empresarial para el tema de precios de transferencia. La vinculación en esta materia nos las da 3 elementos: administración, control o capital, cualquiera de los 3. Nos vamos a vincular a otra persona física o moral por el tema o por el elemento capital como accionistas. Claro. ¿Quiénes son los participantes del capital de una entidad? Pues los accionistas. Entonces, si 2 o más empresas comparten accionistas de forma directa o de forma indirecta en grupos empresariales ya mucho más grandes, vamos a ser partes relacionadas. Aquí el punto es que no hay un mínimo o un máximo de tenencia accionaria. Con una que tenga. Así es, con poquito ya somos partes relacionadas. Perdón, ni tampoco tienen que ser todos los socios. Ni tampoco tienen que ser todos los socios. Claro. O sea, puede ser que la empresa A tenga 5 socios y en la empresa B hay 2. Ya, somos partes relacionadas. El segundo elemento, que es la administración, pues cuando compartimos elementos de administración de los entes, ya sea a través de un consejo de administración, un administrador único, un gerente, un dueño que toma las decisiones dependiendo del tamaño del grupo empresarial, obviamente. Si 2 o más empresas o personas o negocios comparten personas que toman las decisiones, que administran esos negocios, vamos a ser partes relacionadas. Entonces, ahí el concepto de administración abarca tanto la parte corporativa, hablabas, si somos si compartimos miembros o partes, personas que forman parte del consejo de administración, o de la parte de una asesoría también, o la parte ya administrativa de lo que es la parte operativa de la empresa, pues sea corporativa o operativa, los 2 conceptos son tomados en consideración para la parte de administración. Pues más bien el tema directivo, ¿no? ¿Quién ejerce las decisiones más que la operación de la empresa? Porque puede haber grupos que hemos visto que el mismo contador o el mismo grupo del área contable lleva la contabilidad de las 5 empresas, ¿no? Eso no es necesariamente lo que las vuelve las partes relacionadas, pero si existe el mismo administrador para los 5 negocios, eso sí las vuelve partes relacionadas. Fíjate que hacer esta separación es muy importante, porque de repente el tema es, ¿qué es administración? Claro. Desde el punto de vista, buscamos el concepto y tenemos la administración corporativa, ¿no? Que forma parte, bueno, tiene un concepto particular. La administración, desde el punto de vista técnico, de lo que forma parte en una empresa, ¿no? Y tenemos otra cosa, varios conceptos desde el punto de lo que es la administración. En este caso, pues la ley no nos define totalmente qué es la administración. No. Entonces, tenemos que buscar para ver si tengo la obligación, y sobre todo a partir de lo que ya nos comentaste, en empresas nacionales tengo o no tengo la obligación de presentarlo, ¿no? Y esto es uno de los puntos muy importantes que hay que analizar dentro de las empresas, y hay veces que no tienen que ser empresas muy grandes, porque luego pensamos que esto es para empresas muy grandes. Efectivamente. Hay veces que, pues, a ver, ábrete una empresa, y se abren las empresas,
y aunque la misma persona no aparezca, pero puede ser, como bien dijiste, directa o indirectamente, ¿no? En la parte corporativa, o todas las empresas y tienen el mismo domicilio, ¿no? O están en el mismo inmueble, pero bueno, pues la A, la B y la C, entonces ya son domicilios diferentes, pero están en el mismo inmueble y comparten, ¿no? Muchas cuestiones de toma de decisiones, porque, a ver, ¿y qué hizo tal empresa? Ah, ¿qué vamos a hacer esto? ¿Y qué hizo tal empresa? Aquí vamos a hacer esto. Entonces, no nada más es la parte corporativa, ahí está la parte de administración, es correcto. Y eso es muy común que también pase en el grupo empresarial, y cuando llenan las declaraciones o consideran que esta obligación no la tienen, porque a lo mejor nada más en actas hicieron supuestamente esa separación, pero la parte administrativa también incide cuando se hace este tipo de situaciones, salvo tu mejor opinión. Así es, totalmente. Si en caso de duda lo podemos acotar de la siguiente manera. ¿Qué tipo de sociedad soy? ¿Soy una sociedad civil? ¿Soy una sociedad mercantil? ¿Qué tipo de sociedad mercantil? ¿Sociedad anónima? ¿Sociedad de responsabilidad limitada? ¿Soy una asociación civil incluso? ¿Soy una persona física? Entonces nos vamos a la Ley General de Sociedades Mercantiles o al Código Civil y ver cómo se ejerce la administración de ese ente económico. Y ahí nos va a dar la solución, ¿no? Claro. Va para acotar el punto administración. Y respecto de lo que comentabas, de que hay empresas pequeñitas, o sea, un socio y una persona moral. El caso más pequeñito común allá afuera en el mercado es el socio que le presta dinero a la empresa de la cual es accionista por falta de flujo de efectivo. Eso para el fisco ya es un grupo empresarial porque la persona moral tiene una personalidad jurídica propia y el socio como persona física tiene su propia personalidad. Entonces están teniendo una operación entre partes relacionadas de financiamiento. Ya es una operación entre partes relacionadas, ya es un grupo de partes relacionadas. Y viceversa también. Digo, perdón, pero son operaciones muy comunes, muy comunes, en donde pues el manejo de los mutuos es... Ahora sí que también se ha vuelto en un deporte nacional, ¿no? Manejar el tema de los mutuos, y hay que analizar muy bien porque ya se dio el tema de partes relacionadas, ¿no? Así es. El otro caso súper pequeñito es el arrendamiento. La nave industrial pertenece al socio, se lo renta a la persona moral y ya tienen una operación entre partes relacionadas. Y de ahí al grupo empresarial que te imagines, ¿no? ¿Y si en este caso es del hijo? Y si en este caso es del hijo, o de la esposa, claro, o del abuelo, o de la abuela, de la suegra, del suegro. Ahí te va. Estábamos hablando de los elementos que nos hacen partes relacionadas. Llevamos capital, llevamos administración. El tercer elemento es control, pero nos vamos a brincar al cuarto por tu pregunta. Cuando estamos hablando de personas físicas, el título cuarto de la Ley del Impuesto sobre la Renta dice que además de los elementos administración, control, capital, las personas físicas van a estar vinculadas como partes relacionadas si caen en alguno de los supuestos que maneja la ley aduanera. Y el artículo 68 de la ley aduanera considera que las personas de la misma familia son partes relacionadas. Claro. Entonces, si la esposa, si el hijo, si el sobrino nos prestan dinero, les prestamos dinero, o son socios de la empresa de enfrente y tenemos transacciones con la empresa de enfrente, vamos a ser partes relacionadas. Claro, porque también es muy común que, pues por ejemplo, siguiendo el ejemplo que mencionas, creo una empresa inmobiliaria, ahí coloco evidentemente el inmueble, pero ahí tengo de socio a un familiar, cualquiera que sea el personaje que mencionamos, y le va a rentar a otra empresa donde este no aparece como socio. Y ahí aparezco yo, como socio. Pero pues allá está mi hijo, que se vincula. ¿Esa es una vinculación para tener partes relacionadas? Totalmente, porque somos partes relacionadas indirectas. Claro, no apareces en A, pero estás en B. Exacto. Así es. Y también ahí, pues a muchos colegas que de repente pues sugieren cosas como esas para decir, no, ya no son partes relacionadas, cuidado. Sí, hay que dimensionar el alcance, hay que hacer un buen análisis, ver incluso un especialista que nos diga, pues si a lo mejor no necesariamente va a ser persona de transferencia, por decir algo, pero que nos diga, oye, parte relacionada o no hay parte relacionada, con el debido fundamento y sustento, ¿no? No nada más es de sensibilidad este tema, porque está generando obligaciones adicionales y trascendentales que cuando viene la autoridad y toca la puerta, ya por alguna razón lo detecta y entonces nos metemos en problemas de deducciones. ¿Qué es lo que más lastima, ¿no? El tema de las deducciones, porque el ingreso se queda. Sí, porque si de repente el precio no fue adecuado y dice, oye, pagaste 1,000 y no eran 1,000, eran 800.
o pagaste 1,000 y no eran 1,000, eran 1,200. Sí, pues el que cobró el ingreso se queda, al que tiene la repercusión es en el caso que le van a disminuir o a incluso no reconocer la deducción, ¿no es correcto? Efectivamente, pero también se da el caso contrario, que tengas problema por el lado del ingreso, porque existe la presuntiva de ingresos. Ah, ¿no? claro. Entonces, en temas de partes relacionadas sí hay que buscar mucho cumplir con el requisito, que sean operaciones que estén, como lo decimos coloquialmente, a valor de mercado, ¿no? Aunque en realidad fiscalmente el enunciado es, o la oración es, que los ingresos acumulables y las deducciones autorizadas se efectúen como si hubieran hecho entre partes independientes en operaciones comparables. Entonces, sí hay que tener cuidado porque el cuarto elemento que nos hace partes relacionadas, que es el control, como comentas, no está definido en la ley fiscal, o al menos no para partes relacionadas, pero el fisco sí tiene una opinión de qué es control. El fisco opina que si una empresa o una persona nacen jurídicamente para satisfacer las necesidades de otra, van a ser partes relacionadas. Y traducido a palabras más sencillas, si tienes un principal cliente o tienes un principal proveedor, claro, aunque no haya accionistas, no haya administración, no haya familia, se consideran partes relacionadas. ¿Por qué? Porque un principal cliente pues tiene la facultad de a lo mejor presionarte un poquito, ¿no? claro. Un principal proveedor también tiene la sensibilidad de poder presionarte un poquito porque controla la mayoría de tu ingreso o de tu egreso. Y esto cuando, por alguna razón, ahorita que lo comentas, reflexionando, si tenemos un contrato donde se maneja cierta exclusividad, que es común también manejar exclusividades, pues por razones de negocio, que requiero que seas mi proveedor y tenga yo mi producto seguro, ¿no? Entonces se manejan estas exclusividades, ¿eso ya me vincula a una parte relacionada? Podría ser, podríamos caer en el elemento control, habría que revisar qué tan principal cliente o proveedor estamos siendo, ¿no? ¿Ya ves cuando es el único? No, pues ahí ya no hay manera, ¿no? Ahí estamos. Ya no hay manera. Así es. De Entonces, decir que no. Hay que tomar en cuenta también eso porque, pues bueno, a veces tenemos prácticas que obedecen a una razón de negocio operativa, no la fiscal, operativa para que el negocio funcione como se quiere. Pero ojo, hay repercusiones que tenemos que considerar o obligaciones que nacen por hacerlo de esa forma, ¿no? Claro, el pecado no es tener partes relacionadas, el pecado es no llevar las operaciones como debiera ser, no ponerles un precio como lo haríamos con un independiente. Que nuestros ingresos acumulables o nuestras deducciones autorizadas se vean vulneradas por la vinculación, por la existencia de la parte relacionada. Y entonces, pues si tenemos partes relacionadas, lo siguiente es identificar si tenemos operaciones con ellas. Si tenemos operaciones con ellas, pues efectivamente nacen una serie de obligaciones que debemos cumplir, además del resto de obligaciones fiscales que ya pudiéramos tener. Claro, pues muy bien amigos, estas son algunas consideraciones trascendentales que, valga la redundancia, tenemos que tomar en cuenta, tenemos que considerar para determinar si hay partes relacionadas, si tenemos que tener precios de transferencia y cumplir con la obligación de presentar esta declaración informativa. Vamos a ir a una pausa y continuamos con nuestro tema del día de hoy. La revista Consultorio Fiscal, en sus distintas ediciones, presenta interesantes artículos escritos por distinguidos especialistas, quienes revisan y analizan temas de índole fiscal, jurídico, laboral, contable financiero y de prevención de lavado de dinero. Asimismo, incluyen artículos adicionales elaborados por expertos en la materia, así como un resumen quincenal de las principales disposiciones del Diario Oficial de la Federación. Todo esto forma parte de los diferentes números de nuestra revista Consultorio Fiscal. Puedes suscribirte a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx o en la revista electrónica consultoriofiscal.unam.mx. Muy bien amigos, pues continuamos en su programa de Consultorio Fiscal, donde estamos tocando el tema de la declaración informativa de lo que son de las operaciones con partes relacionadas. Les recuerdo que este programa, pues bueno, lo grabamos previamente a su transmisión. Si hay algún ajuste, algún cambio del día de hoy, 24 de abril, que lo estamos grabando, a la fecha en que tenemos que cumplir con la obligación, pues bueno, nos disculparán, pero
estén atentos si hay algún cambio. Una vez que ya la empresa pues detectó bajo los lineamientos que acabamos de comentar si son partes relacionadas o no, pues de repente viene de algo que a veces resulta no muy grato, ¿no? Para el empresario, en donde dice, bueno, sí soy, y a lo mejor trató de buscarle para no serlo, ¿no? O pues no sé si la palabra correcta es esconderlo y no serlo, porque al final del día pues hay que hacer, no sé si el concepto correcto sea un dictamen de precios de transferencia o un estudio de precios de transferencia. En el mercado se maneja como que de ambas partes. En este orden de ideas, ¿de qué estaremos hablando? Porque eso es lo que también hace hacerle el feo a lo que son las precios de transferencia, ¿no? Claro, lo que nos asusta del mundo fiscal son más obligaciones, ¿no? Exacto. Cada vez que sale algo nuevo, lo que tememos es que la carga administrativa se incremente y también la carga económica. Efectivamente, cuando ya tenemos partes relacionadas y tenemos operaciones entre ellas, pues tenemos que cumplir con una serie de obligaciones fiscales adicionales a las que ya tenemos por el simplemente hecho de existir en el mundo fiscal. La principal es aquella señalada en el artículo 76, obligaciones de las personas morales, que también existe su correlativo en título cuarto, personas físicas, y es contar con lo que el mercado, como comentas, conoce como un estudio de precios de transferencia. La ley no habla de estudios de precios de transferencia. La ley habla de obtener y conservar una documentación comprobatoria. Entonces, la obligación es obtener y conservar, no es enviar al fisco. Obtenemos y conservamos una documentación comprobatoria que debe cumplir con una serie de lineamientos, una serie de requisitos. Entonces, poco importa el nombre que le queramos poner, lo que importa es el contenido. Claro. El contenido tiene que satisfacer lo que nos solicita la Ley de Impuestos sobre la Renta. Esa es la obligación más grande. Es un documento realmente muy amplio que se podría dividir a lo mejor en dos partes para términos prácticos, ¿no? Para términos didácticos. La primera parte es una parte teórica donde caracterizamos todo el ente económico, hablamos de funciones, activos, riesgos, actividades, accionistas, mercado geográfico, incluso situación económica. Y la segunda parte es un análisis ya económico, numérico, donde lo que vamos a hacer es revisar que esas transacciones con partes relacionadas sean más o menos correspondientes a lo que ocurre en el mercado abierto. Y eso se hace a través de comparables. Comparamos las transacciones con otras empresas u otras transacciones que sean comparables. Un ejemplo muy sencillo, operaciones de financiamiento contra otras operaciones de financiamiento, un arrendamiento contra otros arrendamientos, servicios contra otros servicios, distribución de productos contra distribución de productos y así sucesivamente. Entonces, pues para saber que estamos haciendo una comparación adecuada, por eso requerimos de la primera parte teórica, pues para saber qué es lo que tenemos que buscar. Claro. Comparar y hacer una serie de procedimientos, una aplicación de métodos de precios de transferencia y llegar a un resultado, a una conclusión. Pero como decíamos, esa información se obtiene y se conserva, no se envía. Por eso nace la declaración informativa, porque la declaración informativa sí consiste en un envío de información de esas operaciones con partes relacionadas y de los resultados reflejados en esa documentación comprobatoria conocida como estudio de precios de transferencia. Claro. Una pregunta, maestra. Si, por ejemplo, no me he dado cuenta o me di cuenta, pero creo que a lo mejor no estoy muy a la vista de ser parte relacionada para declarar los precios de transferencia, ¿hay alguna forma que, a lo mejor según yo, teniendo esos cuidados, la autoridad sí pueda descubrir por todos el análisis que hace de la información, su hoy inteligencia artificial que utiliza, las compulsas que realiza a través de esta misma inteligencia artificial, que pueda descubrir que sí soy parte relacionada? Por supuesto, o sea, yo podría jurar que el fisco sabe que estoy aquí en este programa en este momento con toda la cantidad de información que ahora posee, ¿no?
Sí. Nosotros mismos hemos alimentado la información a través de CFDIs, a través de cuentas bancarias, a través de aparecer en actas de accionistas. Las declaraciones y la información que ahora solicita el fisco, no solo en partes relacionadas, es muy amplia. Te pide datos de personas físicas, datos de asesores, datos de consultores. En el dictamen tenemos que consignar el RFC de nuestro asesor en materia de precios de transferencia, por ejemplo. Sí, desde hace más de 20 años que nace el régimen, por allá del 97, que no había tanta tecnología, no había CFDI, solo había una informativa anual, había una informativa de pagos al extranjero que también era anual. El fisco supo alimentarse de fuentes de información. Entonces ahora la verdad sí es mucho más sencillo. ¿Qué tenemos que hacer? Pues revisar si estamos obligados o no estamos obligados. Claro. Si ya tenemos partes relacionadas, si ya tenemos operaciones con ellas, lo más probable es que estemos obligados a obtener y conservar esta documentación comprobatoria. Hay unos que serían los exentos, los perdonados por el fisco, que básicamente son los negocios chiquitos, las personas chiquitas, económicamente hablando. Tanto personas físicas como personas morales, si sus ingresos acumulables del ejercicio inmediato anterior no exceden de 13 millones por actividades empresariales o 3 millones por servicios profesionales, no tienen la obligación de contar con esa documentación comprobatoria. ¿Están obligados a realizar sus operaciones a valor de mercado? Sí, pero el fisco no los va a obligar a demostrarlo a través de un estudio de precios de transferencia. Aunque hayan partes relacionadas. Exactamente. Correcto. Entonces, en este orden de ideas, si somos un poquillo más grandes, o sea, a los que perdonan son a los chiquitos, pero entre más vamos creciendo, vamos acumulando obligaciones. Las dos principales es obtener y conservar esa documentación comprobatoria y presentar esa declaración informativa de operaciones con partes relacionadas. No es tema del día de hoy, pero es importante mencionar que si somos contribuyentes de cierta capacidad contributiva, pues a lo mejor nos toca un ICIF, una informativa de la situación fiscal del contribuyente, donde nos piden más información de nuestras operaciones con partes relacionadas. Podemos optar por dictaminarnos para efectos fiscales o incluso ser obligados a dictaminarnos para efectos fiscales y tenemos que cumplir más obligaciones en materia de precios de transferencia, más anexos que llenar, más cuestionarios que responder. Y si somos de ese tipo de contribuyentes ya de ese tamaño, pues existen otras 3 declaraciones informativas que se les conoce allá afuera como declaraciones BEPS y están fundamentadas en el artículo 76A de la Ley de Renta y son la declaración informativa local, la declaración informativa maestra y la declaración informativa país por país, que si me invitan otro día platicamos de ellas porque también es un tema bien interesante y bien amplio. Con todo gusto. Pero básicamente los únicos que no tienen obligación de algo serían los de menos de 13 millones por actividades empresariales o 3 millones por servicios profesionales. Y ahí hay que tomar en cuenta que, amigos, en el ámbito fiscal, para considerarse pequeños o no, es muy cambiante, es muy variante el monto de ingresos. Por ejemplo, hoy hablamos de precios de transferencia, 13 millones de personas morales, medianamente con actividades empresariales. Y hay un decreto que habla de los chiquitos también, los pequeños, y habla de 35 millones de pesos. Sí, claro. Y así, y entonces, perdónenme, pero tenemos que estar conscientes que en la materia fiscal, pues hay que ser el detalle, hay que ser lo específico. Yo siempre he recomendado el tema de cuando damos una opinión que tiene una repercusión, incidencia fiscal, que yo creo que todo lo que hace en la empresa tiene incidencia fiscal de una u otra forma, se requiere un fundamento y sustento. Claro. ¿Dónde está? ¿Dónde dice? ¿Y cuál es el sustento para una adecuada interpretación de esa disposición para encontrar la obligación? Porque muchas veces nos quedamos, no, yo soy de los pequeños, que son menos de 35 millones de pesos, ¿no? Para hacer régimen de corporación fiscal es otro monto diferente, ¿no? Totalmente. Entonces, como que ya me puse mi etiqueta que soy de los pequeños, entonces a lo mejor alguien nos dijo, lo leímos, lo comentaron, los pequeños no. Y me quedé con los pequeños, pero no vi los ingresos para dónde soy pequeño y dónde no soy pequeño, ¿no? Para qué obligación soy pequeño y para qué obligación no soy pequeño. Perdón, pero es importante porque de repente dicen, no, yo soy de los pequeños. ¿Qué ingreso tienes? No, o sea, para esto sí eres de los pequeños, pero para esto no, ¿no? Salvo tu mejor opinión.
Efectivamente, ese umbral de 13 millones actividades empresariales o 3 millones servicios profesionales existe desde hace muchísimos años y tristemente no se actualiza, como otras cantidades que sí existen en la legislación fiscal. Entonces, pues los 13 millones se van quedando muy chiquitos, ¿no? Claro. Y eso hace que cada vez más contribuyentes caigan en ese puesto. Exactamente, hasta por efectos inflacionarios, Claro. si ustedes quieren. Entonces, la gente que pasa de estos umbrales tiene la obligación de obtener y conservar esa documentación comprobatoria. Y no la tiene que enviar porque ¿qué haría el fisco con todos esos estudios de precios de transferencia? ¿No? ¿Cómo los podría revisar? ¿Cómo los podría fiscalizar? Sería una labor muy compleja. Para facilitarse esa labor es como nace esta declaración informativa de operaciones con partes relacionadas, que básicamente es un mini resumen de ese estudio de precios de transferencia. Si no cuentas con el estudio, no vas a poder llenar la informativa, porque la información que pide viene ahí, y no es algo como que pueda inventar o sacar o imaginar para llenar, ¿no? Hace muchos años existía la consigna de mándale en ceros a ciertas declaraciones, y ya luego vemos. Acá no se puede hacer eso. ¿Por qué? Porque los campos son tan específicos que no hay manera de ponerle un cero. O sea, nos pregunta método de precios de transferencia aplicado. Tengo que ponerle una razón, claro. ¿no? Nos pregunta un rango intercuartil, nos pregunta a la parte relacionada, el monto de la transacción, varias cosas muy técnicas. ¿Y qué pasa si se me ocurre hacer esto de mandarla en cero? Pues una de las principales contraveniencias de esto es que la no presentación de la declaración conlleva una infracción y esa infracción a su vez una multa. Pero tanto la infracción como la multa no son solo por no presentarla, son también por presentarla incompleta o presentarla con errores. Claro. Entonces, es una de las multas más caras del Código Fiscal de la Federación, va de 99,000 a 199,000 pesos el rango que maneja. Y por desgracia, pues ni siquiera sería el peor de nuestros problemas el pagar la multa, ¿no? El peor de nuestros problemas tiene que ver con que esta declaración es un requisito de las deducciones. Claro, claro. Y esta información, ¿qué tan detallada? Bueno, ya nos diste algunos parámetros, pero ¿qué tan detallada es lo que tengo que presentar en esta forma, en este formato? Sí es detallada, o sea, por cada transacción tenemos que llenar más o menos 3 hojas de información, son 3 anexos. Esto me da pauta para hablar del formato. Esta declaración informativa se presenta a través del anexo 9 de la Declaración Informativa Múltiple, DIM, formato 30, un formato que muchos pensamos que ya no existe, pero sí existe. Cuando nació era la manera de mandar todas las informativas y muchas de ellas ya no existen, ya desaparecieron. Pero la informativa de partes relacionadas sigue viva y se sigue enviando a través de este formato, anexo 9 del DIM. Entonces, por cada transacción tenemos que llenar un registro, le llama el formato, un registro de anexo 9 del DIM. Entonces, si yo tengo 5 transacciones, tengo que llenar 5 registros. Cuando hablo de transacciones, hablo de tipo de operación. Compra de inventarios es un tipo de operación, pero si esos inventarios son de materia prima, esos son unos. Si son productos terminados, son otros. Si son semiterminados, es un tercero. ¿Y por cada materia prima también? No, ahí sí ya no. Por ejemplo, si tengo 5 productos o 6 o 15, que son, pues, digo, depende del tipo de empresa, ¿no? Que son mi materia prima, ¿por cada uno o es genérico? Sería por cada parte relacionada. Si esos 15 productos se los compro a 15 partes relacionadas, pues sí, son 15 registros. Pero si esos 15 productos se los compro solo a una parte relacionada, es un registro. Intereses, otro registro, maquila, servicios financieros, otros servicios, regalías. Las regalías también las subdividen en varios grupos por el tipo de regalía. Entonces, así se va ampliando. La declaración puede ser tan grande como tantas transacciones tengamos. ¿Qué nos pide el formato? El formato se divide en 8 apartados. Cada apartado nos pide un tipo de información a requisitar. El primero es información general, la parte relacionada, su RFC si es que es una parte relacionada nacional o número de identificación fiscal si es una extranjera, su domicilio. ¿Por qué es mi parte relacionada? Recuerdas que hablábamos administración, control, capital, nos pide la razón, que le expliquemos por qué es parte relacionada. Y acúsate. Pues, exactamente. Y así en los siguientes apartados. El siguiente apartado es el tipo de operación. ¿Qué tipo de operación es? Compra de inventarios. ¿Por qué monto?
ese monto, ¿cómo lo vas a analizar? ¿Qué método de precios de transferencia utilizaste? Ese monto, ¿qué efecto fiscal tiene? ¿Cuánto fue deducible? ¿Cuánto fue devengado? También el punto es que puede haber un monto contable registrado, pero no necesariamente obedece al monto fiscal, ¿no? También la declaración nos pide el efecto fiscal de esa transacción. Sí. Ajá. El precio de transferencia, el método de precios de transferencia, el rango de las comparables que buscamos, dónde buscamos esas comparables, cuántas comparables encontramos, qué parámetros de búsqueda utilizamos. Claro. Entonces sí es información específica, amplia, que la vamos a obtener del propio estudio de precios de transferencia. Y al final lo que hace el formato es un resumen de todos los ingresos acumulables con partes relacionadas, todas las deducciones autorizadas con partes relacionadas. Y este formato pues funciona igualito que cualquier informativa que mandábamos hace años. Hay que validar el archivo, hay que crear un paquete de envío y enviarlo a través de la página del SAT antes del 15 de mayo. Y entonces, ¿qué pasa si no llego al 15 de mayo y no lo pude enviar porque no tengo estudio de precios de transferencia? Exacto. Porque veo este programa el 15 de mayo y es cuando me empiezo a preocupar. Claro. La recomendación es vamos a hacer el cumplimiento espontáneo de la obligación. Antes de que nos requieran, vamos a cumplir. Y fíjate que ese también era una pregunta que se me vino ocurriendo en el sentido de que hay veces que dicen, ya incumpliste y la multa ya no te la quitas. Y hay veces que sí, se aplica lo dispuesto en el Código Fiscal de la Federación, si mal no recuerdo, el artículo 73 del Código Fiscal, donde si cumplo espontáneamente, aunque sea fuera de plazo, no hay multa, ¿no? Así no hay sanción. Ese criterio, bueno, esa disposición sí aplica si cumplo con ir fuera de plazo, ¿no? Así es. Y recordar, el problema no es la multa, digo, claro, no nos sobran los Claro. 200,000 pesos, pero el problema es que en específico, cuando son operaciones con el extranjero, ya hasta se llevó a tribunales y la respuesta es, tu operación es no deducible, no Claro. cumpliste con requisitos de las deducciones. Entonces, ese es el gran castigo, ¿no? En operaciones nacionales todavía no hay como algo peleado en tribunales, pero pues es lo que está buscando el fisco, que tus Pues operaciones... la tendencia ya más o menos la sabemos, ¿no? Exactamente. Y como dice el dicho, cuando veas la baba de tu vecino cortar, pues las tuyas a remojar. Exactamente. Y esto sí hay que tener muy, muy en cuenta, amigos, porque, perdón, maestra, no nada más es, como bien dices, la multa, ¿no? Sino la repercusión que puedo tener respecto de perder las deducciones. O sea, es algo que incide, como comentamos al principio, en el elemento base. Y eso, pues, como dice el Código Fiscal, es de aplicación estricta, ¿no? Totalmente. Es artículo 5º, primer párrafo. Entonces, ahí es donde toma esto trascendencia y seriedad, ¿no? De analizar bien si soy parte relacionada. Segundo, si tengo la obligación por mis ingresos, ¿sí? Y tercero, qué operaciones son las que tengo que tomar en cuenta, los pesos de transferencia, para que haga el estudio y cumpla adecuadamente con esta obligación, ¿no? Porque Claro. está el riesgo muy grande de que pueda perder mis deducciones autorizadas, y puede ser de años anteriores también. Totalmente, como cualquier otro cumplimiento de obligación fiscal, o sea, sigue los mismos lineamientos, ¿no? Al menos hay que dormir tranquilos por 5 años, ¿no? Claro. O sea, al menos. Es la recomendación, porque el fisco sí, efectivamente, cuando abre la revisión en esta materia, normalmente, vamos a poner un ejemplo, estamos en 2025, normalmente no nos va a abrir 2024, nos va a abrir el 5.º año para atrás, el que está a punto de vencer. Claro. Entonces sí normalmente en la práctica es lo que hace el fisco, te abre los 5 años. Claro, ahora con un ejemplo son las famosas revisiones profundas, ¿no? En donde a través de una carta de invitación y ahí te saca toda la novela fiscal de tu empresa de los últimos 5 años, ¿no? Y realmente la información que tienen no está tan fallida, ¿eh? Así es. Y también, si no lo vemos del lado de las deducciones, lo vemos del lado de los ingresos. Yo me dedico a tener operaciones de ingreso. Yo le vendo, le presto servicios, le presto dinero a partes relacionadas, que se preocupen ellas. Uh-huh. Y no voy a hacer el estudio de precios de transferencia porque no quiero, porque no creo en eso, porque no me interesa y porque no son deducciones. Claro. El gran problema es que puede haber una presunción de ingresos acumulables.
y está fundamentado y está regulado y hay todo un procedimiento y la prueba en contrario es la documentación comprobatoria, el estudio de precios de transferencia. Si yo no tengo estudio de precios de transferencia, no tengo manera de demostrarle al fisco que esas operaciones están a valor de mercados, Claro. y puede decir... Y que esos son mis ingresos. Exactamente. Claro. Que los ingresos pueden ser superiores, ¿no? Y pues vamos a entrar en todo un pequeño problema o telenovela fiscal, como comentas. Y también la otra parte que decías, pues la información que tiene el fisco no está tan errada, o sea, no necesariamente te va a abrir una revisión en materia de precios de transferencia, pero sí te va a enviar una carta de invitación, Claro. un oficio. Un caso muy común es para las empresas que se dictaminan, te envía una revisión al auditor. Oye, lo que dice el CIPRED es X cosa y lo que dice la informativa de partes relacionadas es X cosa, no cruzan. ¿Qué pasó? Claro. Va a solicitar una explicación. Las inconsistencias famosas, ¿no? Exactamente. Y el auditor tiene un plazo para solventar esas inconsistencias. Si no lo logra hacer, no lo quiere hacer porque a veces ha pasado, Sí. o no lo puede hacer, pues ahí sí vamos a muy probablemente ser sujetos de una revisión más profunda. Claro, y bueno, pues ahora también han sido temas, me salgo un poquito más para recordar el tema de que, bueno, hemos tocado también aquí en Consultorio Fiscal, tanto en nuestro programa de TV, algunas cosas que hay que considerar en el ámbito empresarial, que es ese proyecto de nación emitido por el partido del gobierno actual, así como también lo que es el Plan Nacional 2025, ¿no? Que es donde van los actos de fiscalización y también están considerados estos puntos, ¿no? Claro, totalmente. O sea, si no hay un aumento de contribuyentes, de base de contribuyentes, tiene que haber una fiscalización más eficiente de los contribuyentes que ya estamos en ese padrón. Entonces, yo siempre recomiendo, pues si ya te esforzaste tanto en cumplir con declaración anual, con CFDI de nómina, con todas las otras obligaciones fiscales, ya qué más da, ¿no? Un poquito más para solventar esta parte de precios de transferencia y no arriesgar todo lo que ya trabajaste para que se caigan las deducciones por algo que realmente, pues sí es una obligación adicional, si hay que contratar a un especialista, si hay que invertirle cierto presupuesto al honorario, pero estamos en este mundo fiscal, ¿no? Y hay una parte dentro de lo que comentas muy importante porque pues muchas veces, ya sabes, ¿no? El empresario dice, pues es el contador. Y pues avítatelo tu contador, ¿no? No. Y lo que comentas es el especialista, ¿no? ¿Por qué? Por todas estas, sí, todo está en ley, pero la visión, la expertise que se tiene al analizar todo lo que tiene que ver con primero partes relacionadas, identificarlo, y después el precio de transferencia, porque muchas veces digo, no, estoy tranquilo, estoy vendiendo a valor de mercado. Sí, pero ¿cómo lo puedes probar? No es que lo digas. No es que lo puedes probar, pues una llanta, un refrigerador, cosas que estás vendiendo, sino hay que tener esa información bajo todos los lineamientos que nos marcan las disposiciones para poder sustentar que estoy cumpliendo con eso. Y eso, pues bueno, ya sabes que luego los contadores nos mandan que hagamos de todo, ¿no? Efectivamente, y pues es como este ejemplo de tu casa, ¿no? Dices, ay, pues le falta un poco de pintura, lo voy a hacer yo en mi fin de semana. Y sinceramente nos queda horrible, o sea... O sea, te cae la pintura, no la sabes usar, o manchas no la todos los preparaste muebles, bien, claro. Sí, todo eso. O sea, hay cosas que pensamos que es fácil y no es tan fácil. La parte de precios de transferencia sí es muy específica, sí les recomiendo que contraten a un especialista, que revisen su currículum, sus antecedentes, su capacidad profesional, porque pues es una parte incidente del trabajo que va a hacer, que va a sustentar la contribución, los elementos de la contribución, aplicación estricta, ¿no? Sujeto, objeto, base, tasa, tarifa. Entonces aquí está el objeto y la tasa tarifa que le aplicamos a ese impuesto, ¿no? Entonces, sí les recomiendo que vayan con un especialista, sí es un trabajo muy específico, sí tiene repercusiones importantes, y sobre todo, pues a lo mejor requerimos una buena asesoría, porque nosotros estamos tranquilos, pensamos que hacemos todo bien, y puede ser que no lo dudemos, pero el fisco lo que nos pide es que lo demostremos a través de una documentación comprobatoria que cumpla con ciertos lineamientos.
no basta, como me ha tocado platicar con algunos empresarios, algunos socios que dicen, pues es que yo aquí tengo cotizaciones, mira, es el mismo precio, o yo de verdad les vendo al mismo precio. Yo sí te creo, pero el fisco no nos cree ni a ti ni a mí, ¿no? Y nos solicita algo diferente. Nos solicita una documentación comprobatoria, un estudio que cumpla con ciertos patrones, ciertos apartados, ciertos análisis. Es que están en la ley. Exactamente. Evidentemente. Si me acuerdo, 180 del impuesto sobre la renta, 179, ¿no? 180, 76. Así Y es. por ahí hay varias cosas. Otra obligación cuando tenemos partes relacionadas, identificar en contabilidad nuestras operaciones con partes relacionadas, ¿no? Entonces sí requerimos que alguien nos diga todo lo que tenemos que hacer que va vinculado a este régimen de precios de transferencia y las repercusiones, porque nuestro papel como asesor es explicarte las repercusiones. Por supuesto. ¿No? O sea, no nada más aparento o escondo por decir, no tengo operaciones con parte relacionada. Es que hay que marcarlo si sí o si no. Eso no me cubre de nada, ¿no? En un momento de decir, ya con esto me estoy, y el año que viene sí lo hago, o después, ¿no? Y siempre cuántas cosas se van postergando, pero el tema es que finalmente pues, el principio de que las obligaciones no se presumen, se demuestran y la ley lo establece, ¿no? Y un ejemplo sencillo, cuando somos un contribuyente que quiere solicitar un saldo de IVA a favor, una devolución de IVA, el fisco está pidiendo, por muy chiquita que sea la empresa, Claro. estudio de precios de transferencia, porque es un elemento que acompaña la deducción y por lo tanto el IVA acreditable. Si el IVA acreditable no viene de una deducción autorizada, pues no hay razón de la devolución. Entonces el fisco sí revisa, sí le interesa, no solo a través de una revisión directa del estudio de precios de transferencia, sí revisa a través de otros elementos. ¿Y has tenido algún caso en donde, pues no hice el estudio, y estoy en partes relacionadas y debo hacer precios de transferencia en ese supuesto? No hice el estudio y pedí devoluciones de IVA y me las hicieron por la justísima, que ha pasado, ¿no? Que así como la autoridad de repente ve de más, a veces ve de menos, ¿no? Pero se da cuenta que en los últimos años tuve que haberlo hecho y no lo hice. ¿Puede darle efecto en reversa a esa devolución que me hizo de IVA? Pues peor tantito, le puede dar reversa a toda la deducción, ¿no? Que sería lo que más me preocuparía, más que el Claro. IVA. Entonces sí es importante. La verdad es que sí, mejor dormir tranquilos. Me ha tocado el caso de gente que le han rechazado 2, 3 veces la devolución de IVA porque no ha presentado el estudio de precios de transferencia. Claro, entonces no es un parámetro, amigos, el decir, pues estoy bien porque me lo devolvió, ¿no? Claro. No necesariamente puede tocar la puerta y decir, ven para acá, ¿no? También a mí lo que me preocuparía es pues que la información del estudio cruce con la información de la informativa, valga la redundancia, y con la de los FDIs. Los FDIs son una fuente importante de información para el fisco. Entonces hay que ser muy cuidadosos no solo en sí cumplir, sino en cumplir bien. Que la información sea coherente y coincidente. No podemos reflejar algo distinto en CFDIs y algo distinto en el resumen que es la declaración informativa, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado. Algo que pasa mucho es que, dos cosas. Una, el fisco identifica inconsistencias entre CIPRED e informativa, o entre informativa y anual, o informativa y CFDIs, y te va a buscar. Claro. O la otra es que identifica de plano que no presentaste informativa, te llega requerimiento de, oye, no presentaste informativa, tenías cierto plazo para presentarla, sobre todo en las otras declaraciones que no vamos a hablar hoy, local, maestra, país por país, y te dice, pues ahora tienes 15 días hábiles, te estoy multando, cometiste una infracción, te voy a multar y además te voy a requerir la obligación. Y con un plazo que no va a alcanzar. Exactamente. Y vas a tener que invertirle el doble de honorario al especialista porque lo vas a hacer trabajar en tiempo récord para cumplir con lo que te está solicitando ya la autoridad de forma directa. Claro. Pues, amigos, ¿qué les puedo decir? Es un tema muy, muy importante, muy trascendental. Pareciera que no estamos ahí, que es para la gran empresa. Nosotros no hacemos nada de eso, no colocamos. Revisemos. La recomendación es revisemos si de verdad somos o no somos partes relacionadas, si tenemos que hacer nuestro proceso de transferencia y acerquémonos a un especialista
porque pues bueno, a veces piensa que el contador, insisto, es todólogo y tiene que cumplir con todo, ¿no? Y pues, maestra Adriana, muchísimas gracias. Muchas gracias, no soy la persona indicada, pero en nombre de la facultad, de todos mis compañeros de CUAED, de Mirador Universitario, que hacemos posible este programa para todos ustedes, muchísimas gracias por haber estado en este programa. No, al contrario, gracias por la invitación. La verdad es que es regresar a casa, ¿no? La casa siempre va a ser la Facultad de Contaduría, la División de Estudios de Posgrado, este programa como parte de, y pues encantada. Cuando gusten, me invitan y Muchísimas yo les gracias. comparto lo que he aprendido o lo que yo he adquirido experiencia en esta vida profesional. Muchísimas gracias, muy amable. Y pues bueno, amigos, también a todos ustedes muy amables por haber estado en este programa. Hoy se vence en la fecha de transmisión este tema, pero pues bueno, acuérdense, si lo revisan y pueden estar en tiempo de hacerlo de manera voluntaria, ¿no? Así es. De manera voluntaria. Y pues bueno, soy Miguel Ángel Martínez Zuc, me despido de ustedes. Y no olviden que hay que aprender muy bien las reglas del juego para que después, con análisis y creatividad, juguemos a ganar. Que tengan todos ustedes muy buen día. Hasta pronto. Gracias.